Continuando con este viaje que hemos iniciado con el apóstol Pablo, y vamos a llegar hasta Roma en esta serie de lecciones. Ya hemos presentado varios aspectos que son interesantes el tenerlos en cuenta en lo que vamos a ver en este viaje con Pablo. Hemos hablado de el ayuno, de la imposición de las manos. En la última lección estuvimos estudiando acerca de la sinagoga. ¿Cómo es que se originaron, cómo es que se originó la sinagoga judía? Y vimos en esa lección que el sistema de organización de la sinagoga es muy parecido a lo que es el orden en los servicios y en la adoración de una iglesia de Cristo local. Ahora, habiendo llegado hasta allá, hermanos, vamos entonces a iniciar este viaje con el apóstol Pablo. Como ustedes están observando ahí en el mapa, vemos lo que fue el recorrido y retorno desde Antioquía. Sale desde Antioquía con Bernabé y retorna a Antioquía después de este viaje. Y al final presenta su reporte a la iglesia en Antioquía desde donde él había sido enviado. Pero la verdad es que su obra evangelizadora, el viaje evangelizador, empieza en la isla de Chipre. Hechos 13:4 dice, ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia, allí toman un barco y viajan por el mar Mediterráneo hasta llegar a la isla de Chipre. ¿Cuál haya sido la razón por la cual tomaron esa ruta? No lo sabemos. Porque, como vamos a ver en otras lecciones, el curso de los viajes de Pablo era a menudo indeterminado y a veces era regulado por las oportunidades que se iban presentando o por compulsión o incluso por amonestaciones sobrenaturales. La isla no estaba separada por una gran distancia desde Siria, desde Antioquía de Siria. Desde la bahía de Antioquía podían verse sus montañas en un día despejado. Ahora, en este viaje, él está acompañado de Bernabé. Y algo que nos dice Hechos 4:36 es que la isla de Chipre era el lugar nativo de Bernabé. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre. Bernabé estaba familiarizado con la isla. Puede que esa haya sido una de las razones por las cuales decidieron hacer el viaje hasta la isla de Chipre. Había muchos judíos en la isla y obviamente eso volvía conveniente para el grupo de Pablo, el grupo que le acompañaba, seguir el camino de las visitas a las sinagogas. Algunos de los habitantes de Chipre ya eran cristianos. Dice, llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos y también tenían a Juan de ayudante. Recuerden que Juan es Juan Marcos, primo de Bernabé. Y como dije hace un momento, algunos de los habitantes de Chipre ya eran cristianos. ¿Cómo era eso posible? Hechos en el capítulo 8 nos habla de una gran persecución que se había desatado a la iglesia en Jerusalén y muchos salieron de allá yendo a otras regiones. Hechos 11, 19 y 20 dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos.
Entonces, estos hermanos que salieron de Jerusalén, de lo cual leemos nosotros en Hechos capítulo 7, después de la muerte de Esteban, y el capítulo 8 nos habla de que todos se esparcieron los cristianos en Jerusalén, salieron de Jerusalén huyendo de la persecución y solamente se quedaron los apóstoles. Algunos fueron hasta la isla de Chipre. Y obviamente predicaron allá el evangelio, y los judíos, muchos judíos en la isla de Chipre, se convirtieron en cristianos. También nos dice el verso 20, Hechos 11:20, había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Ahora, esto quiere decir, antes de que Pablo llegara a Antioquía, Antioquía ya había recibido la palabra de Dios, habían conversos en Antioquía, la iglesia había sido establecida gracias a aquellos que años antes, por motivo de la persecución que Pablo dirigió, que en ese entonces era Saulo, que Saulo dirigió, fueron ellos dispersados por esta parte de Palestina y de Siria. Ahora, Hechos 21:16 nos habla ya capítulos más adelante de cristianos allá, cristianos de Chipre. Dice, vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Nasón, de Chipre, discípulo antiguo, con quien nos hospedaríamos. La isla de Chipre, si usted busca información acerca de el tamaño de ella, podrá enterarse que la isla de Chipre tiene aproximadamente 100 kilómetros de largo y tiene un ancho de 40 a 48 kilómetros. Era una provincia romana gobernada por un procónsul y por lo tanto era una provincia senatorial. Bueno, ellos, habiendo llegado a Salamina en Chipre, continuando con la lectura, nos dice en el versículo 6, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Barjesús. Ahora, se atravesó toda la isla, pero solo se mencionan dos ciudades. Salamina, en el extremo este, y Pafos, en el extremo occidental. Y apenas llegaron a la sinagoga, inmediatamente se dieron a la tarea de predicar el evangelio. Recuerden que en la lección del día antes, del jueves, estuvimos nosotros estudiando acerca de la sinagoga, el origen de la sinagoga. No vamos a continuar hablando más acerca de esto. Ahora, pero en la isla de en la ciudad de Pafos, en la isla de Chipre, el apóstol Pablo y Bernabé tuvieron un encuentro no solamente con el mago falso llamado Barjesús, sino con el procónsul romano Sergio Paulo. Y este hombre, este gobernante romano, fue convertido en cristiano, se convirtió en cristiano después de la confrontación que Pablo tuvo con el mago judío Barjesús. Leamos la narración. Que estaba con el procónsul Sergio Paulo. El que estaba con el procónsul Sergio Paulo era este falso maestro, este mago, falso mago llamado Barjesús. Que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo,
lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor, buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces, el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Creer, que fue lo que ocurrió aquí con el procónsul Sergio Paulo, es la forma en que Lucas, en el libro de Hechos, porque Lucas es el escritor de Hechos de los Apóstoles, es la forma de Lucas decir que Sergio Paulo se convirtió en cristiano. Miremos dos ejemplos. Hechos 8:12. Pero cuando creyeron a Felipe, hablando de los samaritanos, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. El otro caso es en Hechos 11, donde dice en el verso 21, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Era la forma de Lucas decir que la persona se convertía en cristiano. Bueno, eso le sucedió al procónsul Sergio Paulo. Ahora, terminando esta obra de evangelización en Chipre, en la isla de Chipre, ellos van entonces a trasladarse a Asia Menor, lo que hoy conocemos nosotros como Turquía. Y dice en el versículo 13, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Pergue de Panfilia.